Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Aprendo en Casa, para familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cabero, del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. El día de hoy, en la primera parte del programa, tocaremos un tema importante y de gran interés para padres y docentes: interacción y gestión de las emociones en niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en el nuevo contexto social. La emergencia sanitaria, debido a la pandemia que atraviesa el mundo, ha traído consigo grandes cambios. Las rutinas de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes ha cambiado rotundamente. Ellas y ellos manifiestan sus temores, disconformidad y angustia a través de muchas expresiones, y el que se mantengan motivados, felices y entretenidos está siendo todo un reto para sus padres y familiares. De ese tema hablaremos con nuestro especialista invitado, el Dr. Harold Aguirre Campos. Además, en nuestro segmento dedicado a ustedes, padres de familia, nos trasladaremos hasta el oriente de nuestro país, hasta el caluroso Moyobamba, y nos enlazaremos con la señora Deni Cimarra Rodríguez. Ella es mamá de Alejandra. La señora Deni compartirá con todos nosotros su experiencia y el soporte y apoyo que le brinda a su niña en cuanto a la gestión de sus emociones. Los invitamos a acompañarnos durante todo el programa, y ahora es momento de hacer un pequeño corte y regresamos con la primera entrevista. Aprendo en Casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial. Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEB. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya estamos de regreso. Nos encontramos con el Dr. Harold Aguirre Campos, psicólogo, especialista en modificación de conducta, miembro de la Sociedad para Neurociencia del Perú, docente y coordinador en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, además de ser coordinador de la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, Perú. ¿Cómo está, doctor Harold? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En realidad, un gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy, participando básicamente en poder apoyar, en poder un poco dar a conocer sobre el trabajo que nosotros vamos haciendo, y también muy encantado de poder brindarles todos los conocimientos que probablemente el día de hoy les van a servir no solamente a nosotros como profesionales, sino también a todos los padres de familia que probablemente escuchen toda esta entrevista. Gracias, doctor Harold. Le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Le comentamos, nos encontramos viviendo momentos de incertidumbre, temor, angustia, debido a la situación mundial por la pandemia que atravesamos. Esto no está siendo ajeno a lo que viven nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Ellos han tenido que cambiar sus rutinas diarias. Antes asistían a sus centros de educación básica, ahora quedan en casa, no tienen acceso a sus terapias o a sus actividades deportivas. Permanecen todo el día en la casa. Si para nosotros los adultos este contexto actual se torna complejo de sobrellevar, imaginémonos cómo está siendo para todas nuestras niñas, niños y adolescentes.
Pero para convertirnos en facilitadores y saber cómo actuar adecuadamente frente a algunas expresiones de emociones debido a la situación, usted nos podría orientar y dar algunas pautas. Coméntenos, por favor, Dr. Haller, ¿qué pueden hacer los padres y familiares frente a una manifestación de emociones como ansiedad, ira o depresión en niños y niñas adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad? Bastante, la situación actual probablemente nos demanda una situación donde obviamente no solamente los niños o jóvenes o adolescentes, tanto pequeños que puedan tener ciertas habilidades diferentes o no, toda la población en realidad está sumada con mucho estrés y ansiedad. Entonces es muy probable que estos niños que en su momento tenían probablemente todas las ayudas o los soportes que podían ser necesarios para ellos en un aula de clase, o también por otro lado tener un soporte no solamente de la maestra, sino también del departamento psicopedagógico de cada centro escolar, y acompañado obviamente de la psicoeducación de parte de los padres. Veíamos que, si bien es cierto, todas estas ayudas, se podría decir así, todas estas ayudas dirigían a que el niño pueda manejar de una forma correcta o de una forma muy adecuada sus emociones. Hoy en día, toda esta situación ha ido cambiando por el tema de la pandemia. Directamente con la pregunta que me haces con respecto a cómo manejar los niveles de ansiedad o de estrés, o también inclusive de depresión en niños o adolescentes con habilidades diferentes, lo que tenemos que tener en cuenta como base principal o como entendimiento es que los padres de familia de estos pequeños puedan de una forma u otra generar una reflexión, ¿ok? Es importante que ellos puedan reflexionar como padres de familia y entender que estos pequeños estaban acostumbrados a una dinámica totalmente diferente. Hoy en día, los padres tenemos que asumir roles no solamente de padres de familia, sino también hasta de educadores. Y por eso también los papás y las mamás en realidad, o los cuidadores de estos pequeños, también deberían de comenzar a asumir un rol importante, que es el poder educar a nuestros pequeños, cambiando un poco el rol de los padres, ¿no? Porque muchas veces nosotros entendemos claramente que a veces le decimos a nuestros niños, está bien, está correcto, o simplemente dejamos pasar algún evento o situación que puede ser perjudicial para él. Entonces, es importante que nosotros como padres de familias o como adultos podamos asumir un rol totalmente diferente ahora en tiempo de pandemia. Y por otro lado también la comunicación con los niños y o adolescentes es fundamental. Muchas veces nosotros como padres tenemos una comunicación con nuestros pequeños o con nuestros hijos, pero la comunicación es relacionada a instrucciones o de repente a algunos llamados de atención que pueden ser producto de la mala o del mal comportamiento de los pequeños, pero no solamente tenemos que tomar en cuenta o considerar que este tipo de comunicación es la única, para nada. Tenemos que también generar tiempos, momentos o espacios con nuestros pequeños para poder comunicarnos, y no necesariamente esta comunicación tiene que ser una consecuencia a su mal comportamiento. Por otro lado, no solamente es importante el tema de la comunicación, ¿no? De repente como mínimo unos 5 o 10 minutos con nuestros niños. En el caso de niños que probablemente tienen algún tipo de discapacidad, y claro, el hablar de discapacidad es un tema muy amplio, lo que tienen que hacer aquí los padres de familia es comenzar a validar sus emociones. En este caso, emociones como el estrés, la depresión, la ansiedad, o incluso también niveles de frustración que probablemente nuestros hijos pueden tener en un momento determinado. Ahora, la pregunta es, como papá, pero doctor, ¿y cómo yo voy a validar esas emociones si esas emociones están generando comportamientos inadecuados? Es que claro,
las emociones que probablemente están generando un comportamiento inadecuado es también producto de cómo el ambiente, en este caso nosotros como padres o adultos, estamos manejando estas situaciones. Sin embargo, si nosotros tratamos de no perder la calma, si nosotros tratamos de manejar lo mejor posible esta situación, es muy probable que nuestros niños, en este caso, también puedan adoptar y adaptar probablemente la calma que como adultos estamos generando en ellos. ¿Ok? Doctor, yo he identificado en lo que usted nos está explicando que hay como dos momentos importantes antes del manejo de las emociones propiamente tal, ¿no? Entonces, un primer momento es que yo puedo reconocer o identificar la emoción que está experimentando mi hijo, ¿no? Y que como consecuencia de esta emoción, digamos que tiene ansiedad y empieza quizás a golpearse contra la pared, ¿no? Que está deprimido y quizás sus tiempos de aislamiento son mucho mayores que antes, ¿no? En fin, ¿no? O sea, yo puedo llegar a identificar qué puede estar sintiendo, ¿no? Y sobre ello veo que hay una consecuencia sobre la emoción que está experimentando. Pero usted nos habla de una validación de emociones. ¿Qué implica validar emociones? ¿Qué significa? ¿Es aceptar la emoción que tiene el niño? ¿Es desarrollar un proceso adicional en el que ayudo a mi niño a reconocer cómo se siente? ¿Es reforzar o reafirmar lo que él está haciendo o sintiendo con mis palabras? ¿Cómo es en concreto esa validación de emociones como un primer paso en la gestión de estas? Sí, en realidad es una muy buena pregunta y muchas veces nosotros cuando escuchamos el tema de la validación podemos quizás entenderlo como un tema de reforzar el comportamiento del niño o básicamente de su emoción de frustración, ¿no? Probablemente en el momento. Sin embargo, cuando se habla de un tema de validación es probablemente estar al nivel del niño, es decir, tratemos de repente de que la comunicación sea más directa, de repente lo miramos a los ojos o de repente también lo acogemos un poco y le verbalizamos que probablemente lo que está sintiendo en ese preciso momento es algo normal, es algo natural y que probablemente probablemente lo está haciendo sentir mal. Sin embargo, esa emoción que está sintiendo él en algún momento va a desaparecer. Y cuando nosotros como padres de familia veamos que esa emoción probablemente en intensidad cada vez está bajando o disminuyendo, nosotros tenemos que allí recién probablemente generar en ellos la reflexión. En este caso, a través de una comunicación, como el tema de, por ejemplo, mira cómo estás mejorando, te das cuenta que ya estás un poco más tranquilo, o también probablemente ir incorporando estrategias, sobre todo de relajación o de mejorar la respiración, para que paralelamente también ciertas, se podría decir, atributos o atribuciones a un nivel fisiológico o biológico comiencen a generar calma, obviamente en el organismo del mismo niño, ¿no? Es decir, mientras que nosotros vamos generando validación de las emociones y afirmando que obviamente estas emociones son totalmente normal con ellos, probablemente también a la par tenemos que generar que él pueda respirar, que pueda manejar mejor su respiración y por ende, obviamente, hacerlo entender que él mismo también puede generar una calma o generar, en este caso, una relajación inducida por él mismo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy en el programa y por compartirnos tan valiosa información. Realmente nos ha ayudado mucho cada una de las cosas que nos ha mencionado. Hacemos un pequeño corte y regresamos con más información. Aprendo en casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial,
Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEB. A esta hora del programa nos trasladamos al oriente de nuestro país, hasta Moyobamba, para conversar con la señora Deni Cimarra Rodríguez, mamá de Alejandra, una estudiante de 12 años del Centro de Educación Básica Especial número 2 de Moyobamba. Buenas tardes, señora Deni. Gracias por aceptar la invitación al programa y por compartir su experiencia con nosotros. Muy buenas tardes, señorita Ana Clotilde. Un gusto realmente por la entrevista. Muchas gracias, señora Deni. La señora Deni actualmente se encuentra abocada a la atención de sus hijas y ha encontrado en la comunicación constante con ellas la estrategia adecuada para mantenerse unidas. Señora Deni, coméntenos por favor cómo ha sido este proceso de adaptarse a este nuevo contexto y explicarle a Alejandra que ya no asistirá a su CEB para permanecer en casa. Bueno, en un principio, el proceso me imagino que para muchos no ha sido fácil y también para mí no ha sido sencillo, ¿no? Sin embargo, le expliqué a mi hija del por qué estamos estudiando en casa. Claro, utilizando un lenguaje práctico y sencillo en el cual mi hija me pueda comprender. Asimismo, yo le digo, Alejandra, seamos y estemos tranquilas porque esto pasará. Alejandra, de ahí regresarás al colegio, volverás a jugar con todos tus amiguitos y amiguitas, que el tiempo que vamos a estar en casa será muy bueno porque estaremos más unidos como familia, ¿no? Es muy importante lo que nos comenta, ¿no? Poder irle explicando para que ella comprenda la realidad y pueda hacerse una imagen mental de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque para todos es difícil. Cuéntenos, señora Deni, durante este tiempo, ¿Alejandra ha manifestado alguna expresión de temor, ansiedad, ira? ¿Qué ha hecho usted cuando ha presentado esto? Bueno, con respecto a su estado de ánimo de mi niña, al principio Alejandra quería salir a jugar, a visitar a la familia, a los abuelos, pero al pasar el tiempo ella lo comprendió porque es reiterativo en ella estar explicándole las cosas para que me pueda entender, ¿no? También yo he sentido, y no quisiera dejar de lado, el apoyo de su maestra, que siempre ha estado conversando con mi hija. Ella ha sido y sigue siendo un gran soporte para su aprendizaje y estado de ánimo para mi hija. Acá depende mucho, creo yo, del tema de la comunicación que uno debe tener con los hijos, ¿no? Hijos o hijas. Eso es lo que yo estoy manejando con ella, con palabras claras, en el cual le digo que sí se puede, pero no se debe salir, porque hay mucho peligro, que esto pasará, ¿no? ¿Y cómo se ha sentido usted? ¿En qué siente que ha necesitado más ayuda? ¿Qué cree usted que es lo que más necesitan los padres de niños con necesidades educativas especiales para poder ayudar a sus hijos a gestionar sus emociones? Bueno, creo yo que como padres debemos comprender que nuestras emociones siempre deben ser guiadas por nuestros principios. En el caso de mi hija Denise Alejandra, para mí es importante escucharla, observar su comportamiento y entenderla. Además, creo que conversar con nuestros hijos en nuestro día a día e ir poniéndonos de su lado para manejar con éxito esta situación. Y cuando haya que corregir algo, que sea utilizando el diálogo y con mucho respeto y amor. Asimismo, como yo le mencioné un principio, ¿no? Como padres debemos estar preparados emocionalmente para transmitir a nuestros hijos e hijas la seguridad ante un miedo o temor, señorita. Qué lindo lo que nos menciona, señora Deni. Y dígame, ¿de qué manera ha participado el resto de la familia en este proceso? El resto de la familia, bueno, lo de bueno que tiene toda esta situación que nadie se ha esperado es que nosotros nos hemos complementado. Nosotros somos un equipo, acá somos 4 en mi familia.
Manejar el tema de conducta de Alejandra no es fácil, tampoco es difícil, nadie viene con un manual, pero para nosotros este tema se basa en la comunicación, en el amor, en el respeto, en escucharle a ella, ¿no? Y tener empatía con mi hija, ¿no? Ha sido un papel, y además los miembros de mi familia le explican a Alejandra, ¿no? Le explican a Alejandra que esto va a pasar, que debe de tener paciencia. Entonces ella, cuando se siente que le prestamos atención, que le estamos atendiendo, que le estamos brindando cariño, ella se siente segura y no hay temor en mi hija. No hay temor, porque cuando yo le pregunto o alguien le pregunta qué es el coronavirus, ella te explica de alguna manera qué es lo que sabe, ¿no? Por lo que nosotros le hemos comentado, ¿no? Qué importante, qué bonito lo que me comenta. Es una situación bastante ideal, pero me imagino que es una situación también que tiene sus propios desafíos. Pero a mí me parece muy importante la forma en que usted los está abordando, ¿no? O sea, usted parte de valores, ¿no? Del respeto, de la comprensión, de la escucha, para poder guiar su conducta. Y yo creo que eso es lo que hace que la relación que hay en la familia sea armoniosa y que puedan colaborar juntos para poder gestionar también de manera conjunta las emociones. ¿No es así, señora Deni? Correcto. ¿Cómo la ve? Correcto. Todos tenemos que estar unidos, todos como familia, todos. Muchas gracias, señora Deni, por compartir su testimonio y gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es reconfortante para mí, ¿no? Saber que hay preocupación también por los niños con necesidades especiales. Yo me alegro mucho por este espacio, por la oportunidad de poder manifestarnos sobre la importancia de tener a estos niños en casa, de que ellos también son personas valiosas para la sociedad, señorita. Excelente, señora Deni. Su mensaje final es muy conmovedor. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y enormemente contenta por esta oportunidad y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hacemos un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa. Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo evefamilia@minedu.gov.pe. Esperamos tu mensaje. Vamos llegando a la parte final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Contribuiremos con nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad si les enseñamos a respirar de manera adecuada, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, con los labios ligeramente abiertos, de ser necesario en un ambiente tranquilo y cerrando los ojitos, esto como estrategia de relajación frente a momentos complejos. Punto número 2. Es necesario brindarle y enseñarle a nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que apliquen estrategias para aprender un buen hábito emocional, generando espacios y tiempos de distracción como jugar, leerle un cuento o ver una película en familia, y aprovechar este tiempo para afianzar el vínculo familiar con sus hijas e hijos. Punto número 3. Es importante dar contención a nuestros hijos cuando expresan sus emociones. Dar contención significa acoger, pensar en el bien de ellos y ayudarlos a calmarse, a través de un abrazo, tomándoles de la mano o estando cerca simplemente
para que ellos sepan que cuentan con nosotros. Hasta aquí, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar en este programa dirigido a familias y docentes. Nos reencontramos con más información en una próxima edición. Buenas tardes. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.